voy a dar una Romanos 8 para los que pongan mucha atención lo que voy a leerles. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo, ninguna condenación. Ahora, lleve muy en mente la palabra ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Diga conmigo, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Diga conmigo, condenó el pecado en la carne. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sigue diciendo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene, escuche esto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ponga atención a esto que le voy a decir. En 2 de Corintios, en el capítulo 17, en el capítulo 5, verso 17, dice así: de modo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8, 5 y 6, mire qué dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ponga atención a esto. Cuando nosotros venimos al Señor y estamos en el Señor, la Biblia dice que nosotros llegamos siendo carnales a la iglesia, pero el Señor nos enseñó, el Señor nos habló, el Señor nos ministró, y nosotros empezamos a llenar algo que estaba muerto. ¿Qué es lo que estaba muerto? Yo le decía: Señor, dame el rema de esta palabra. Y es que la Biblia dice que nosotros antes vivíamos solo viendo cómo la gente andaba. La Biblia dice que nosotros antes caminábamos solo viendo cómo la gente llegaba. Por ejemplo, en el principio nosotros nos fijamos quién está gordo en la iglesia, quién es flaco, quién es bajito, quién se para, quién se sienta. Y todo lo que usted ve y usted critica en una iglesia, la Biblia dice: esos andan ocupados en las cosas de la carne. Pero nunca se olvide que el ocupar la carne es muerte.
Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, empezamos a ver las cosas que Dios empieza a enseñar. Y Pablo dijo que si nosotros no somos inteligentes, por eso yo siempre digo que el ocuparse de la casa es muerte, porque muchas veces nosotros no vamos a poder entender. A veces esto sucede cuando tú estás trabajando en una oficina, viene el jefe, te acusa o te dice algo que tú no hiciste, y tú andas molesto todo el día en la oficina. Estás molesto todo el día en la oficina, pero tal vez ese día es día de ir a la casa de Dios. Puede ser que ese día Satanás se levante contra ti por ser martes, en el caso de esta casa, pero en el caso de los lugares donde tú te congregas, puede ser que sea el lugar donde puede ser que para nosotros, en el caso, puede ser el martes, puede ser el jueves, si hay gente que tiene un mal día. Y usted lo ve que entra a la casa de Dios con una cara que como que se le perdió algo. Y hay gente que entra molesta a su casa y lo primero que es el perro, y si el perro no se aparta, le pega una patada. ¿Por qué? ¿Por qué anda molesto? ¿O por qué está molesto? Porque la Biblia dice que el ocuparse es morir. Lo que a mí me hizo, me la va a pagar. Es que yo me voy a vengar en cualquier momento. Eso te traerá muerte. Porque si nosotros nos ocupamos en las cosas de la muerte, vamos a hablarlo así, es todas aquellas cosas que nosotros nos hacen, ¿verdad? No lo que nosotros hacemos, a lo que nos hacen, ¿verdad? Nos molestamos y no entendemos las cosas que muchas veces, y por eso es que la palabra del Señor dice que cuando nosotros entonces venimos y ya vivimos con aquel pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón se estará ocupando siempre en aquellas cosas que te dijeron, en aquellas cosas que comúnmente, y tu corazón va guardando lo que la palabra del Señor dice, una raíz. Muy pronto, escuche esto, cuando esa raíz brote o cuando esa raíz salga a luz, la Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice que cuando esa luz salga, cuando esa luz esté y haya salido a luz todo aquello que estaba escondido, muy pronto usted deja de buscar a Dios. Dese cuenta que cuando usted va ofendido a la presencia de Dios, usted no va a orar sino a quejarse. Y esas quejas, usted cree que de cierta forma usted tiene que entender que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, las cosas de la carne nunca van a cuadrar dentro de un lugar o dentro de un cuadro espiritual. Y le voy a explicar esto. Juan 3, mire lo que dice, mire lo que es las cosas de la carne. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este hombre era un hombre muy estudiado. Este era un hombre que se sabía mucho de la palabra. Este hombre era un maestro de la palabra. Este hombre era un hombre que conocía la palabra y entendía la palabra, pero nunca había ido a Jesús. El no ir a Jesús a él, todo lo que él sabía le servía, porque muchas veces la gente no entiende que cuando tú vienes a Dios, esta es la parte de la carne, pero yo tengo una parte que es la parte del espíritu, y te voy a explicar por qué en la parte del espíritu Dios usa la palabra y usa textos antiguos para hablar de cosas que nosotros muchas veces no las vamos a poder entender. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios, dice, si no está Dios con él. Verso 3. Voy a leer un poquito rápido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido, para que mire que no es Pablo el que está tratando de decir esto, sino Jesús mismo en la presencia. Lo que es nacido de la carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué Jesús enfatiza el ocuparse? Volvemos allá. ¿Por qué Jesús enfatiza que lo que es nacido de la carne? Carne es. Si hay algo que nosotros necesitamos ser transformados, es la parte carnal de nuestras vidas. Esa es la batalla que tenemos. ¿Y por qué si nosotros tenemos batallas, no podemos entenderlas muchas veces, esas batallas, como algo que no nos vamos a dar cuenta de lo que Dios está tratando de decir? Porque si nosotros entendemos eso, la gente que está ocupada en las cosas de la carne no pueden entender por qué es importante para uno entender lo que Dios tiene. Porque la palabra dice claramente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, dice la concupiscencia o los deseos de tu carne. Está en Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Por qué es importante para nosotros esto? O sea, lo que, ponga atención, peligroso puede hacer la casa de Dios para ocuparte en las cosas. El verso 16, Ángel. Voy a explicar por qué nosotros a veces nos enfocamos más en las cosas de la carne. Cómo anda este, cómo vive el otro, cómo está el otro. ¿Por qué es importante para él? ¿Por qué? Porque el ocuparse, Satanás sabe que si usted se llega a enfocar en cómo anda la gente, cómo vive la gente, usted se va a olvidar del propósito. Porque eso te va a hacer un cristiano carnal. ¿Te fijaste cuando vinieron hoy a la iglesia? La iglesia ya está en pecado. O es el pastor o es los líderes, pero ahí hay algo anda mal. Gente siempre como para hacer un resumen del culto en la carne. Y esas personas, pasando el tiempo, aunque usted no lo crea, vinieron siempre con lista o cómo usted andaba. ¿Te fijaste que no me saludó? ¿Te fijaste que pasó por el lado mío y no me habló? ¿Te fijaste? ¿Por qué? Porque la gente que se ocupa en las cosas de la carne vivirá pensando siempre en las cosas de la carne. Pero dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que a la carne le gusta? Criticar. ¿Qué es lo que a la carne le gusta? Llevar la vida de los demás. Pero si tú te ocupas de esas cosas, estás trayendo muerte a tu vida. ¿Por qué? Porque si habrá algo que le guste a la gente es llevar la vida de los demás. Y si nosotros logramos entender esto, es porque la Biblia dice, mire lo que la Biblia dice en el verso 15 de este mismo, en el verso 15, un versículo anterior a este. Mire lo que dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cuál es el? Que usted empieza a hablar. Eso dijo. Si eso dijo, está bien. Ya va a ver.
Y es por eso que la gente que usted va a ver que camina en ese ambiente dentro de la casa de Dios, muy pronto no lo vuelve a ver. ¿Qué pasó? Se ocuparon de cómo andaba la gente, pero nunca se preocupó de cómo andaba él. Kevin, no sé si me le puedes dar un poquito a la pista, un poquito que se oiga o la quitas. Entonces, ¿qué es lo que es importante para nosotros esto? Escuche esto. Porque el espíritu de muerte, cuando venimos a la casa de Dios, en la Biblia dice que hay dos tipos de cristianos. Unos que son de la carne y otros que son del espíritu. En otras palabras, en algo tú estás ocupado. En otras palabras, tú estás ocupado en algo o estás ocupado en las obras de la carne, trae muerte a tu vida. Pero el ocuparse en las cosas del espíritu va a traer vida. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? Si nosotros logramos hacer esto y nos damos cuenta de las cosas buenas, si nosotros nos damos cuenta de las cosas buenas, de lo que Dios hace, de lo que Dios hace en vida, la Biblia dice, escucha esto, fruto del espíritu son tus hijos. Fruto del espíritu son tus hijos. Fruto del espíritu son tus hijos. Por eso la Biblia dice, andad pues como hijos de luz y no satisfagáis los deseos de la carne. Y fruto de tus hijos, tú puedes ver en tus hijos la grandeza de nuestro Dios cuando podemos ver que aquel hijo se ocupa en las cosas de Dios. Y al ver a nuestros hijos que se ocupan, eso trae un gozo en tu corazón. Porque si tú traes ese gozo en tu espíritu, por eso que usted va a ver que la gente cuando dice algo, la gente anda hablando algo mal. ¿Cómo dice? Hasta se despierta. Por eso, porque es importante, porque el sea despierta cosas en la vida de la persona. ¿Y qué cree usted que despierta? Muerte. Por eso ponga atención a esta palabra. Mire que es importante. Estoy en 5 minutos para cerrar, para hablar de esto. Verso 6, Angie, de 8:6, Romanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Quieres paz? ¿Quién quiere paz? No se meta en asuntos que no le importan. ¿Quiere paz? Viva separado de todo lo que es la carne, porque la carne lo que quiere es hacer pinches. Una persona carnal es buchinchera. Una persona carnal habla mal de todo mundo. Pero una persona espiritual, lo primero que aprende, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo tengo temor a hablar con alguien. No que tenga miedo, sino porque el ocuparme de eso tendré que después estarle diciendo a la gente tonta las cosas. Y el ocuparse de la carne me va a traer muerte, pero el ocuparme del espíritu me va a traer vida. Pero la Biblia dice me va a traer paz. La razón por la que muchas personas hoy en las iglesias ya no tienen paz fue porque se ocuparon en el ministerio de la carne. O sea, son los cristianos carnales de una iglesia. Me voy a quedar en casa para ver si el pastor me llama. Voy a ir de aquel hermano, a ver si el pastor dijo en el culto. Porque el ocuparse del espíritu ya no te trae las cosas. Hay gente que quiere vivir en el ministerio de la carne. Hay gente que quiere andar le importa todo lo que usted le importa todo. Pero hay gente que anda detrás de la palabra de Dios. Te traigo malas noticias para aquellos que predicamos la palabra de Dios. Si yo ando detrás de la gente de la carne, yo voy a ver todos los defectos de una persona. Yo voy a ver todos los defectos de una persona.
Pero si yo ando detrás, dice la Biblia que todos los que se ocupan en las cosas de la carne, dice la palabra, todos, y aunque fuéramos todos aquí familia, dice que cuando entramos a este lugar ya nadie nos conoce. Porque aun cuando Cristo vino a la tierra y Él se levantó y levantó de los muertos, dice que ya no lo conocemos así, porque la carne trae muerte, trae corrupción, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el verso 14 de este mismo capítulo, Kanji, dice la palabra claramente: porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos del Señor. Escuche esto: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero esos no se ocupan en las cosas de la carne. No tienen tiempo para ocuparse de la carne. Jesús decía estas palabras: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Decía el Señor. ¿Hasta cuándo van a estar ahí que no van a crecer? Y eso es lo que al final destruye una familia, destruye un hogar. Fíjese que hay cosas que la gente no las va a poder entender, porque las cosas del Espíritu la gente no las puede entender. Lo primero que usted está buscando es ser guiado. ¿Por qué? Por el Espíritu. Pero usted tiene que entender que hay un espíritu en la iglesia, que hay dos tipos de cristianos: los que son de la carne. Mira Israel, ¿con qué se está matando ahorita? Entre primos, hermanos y todo. Todo el relajo que usted ve en Israel, en el Medio Oriente, es primos, hermanos, primos y primos, hermanos. Eso es familia que se están matando. Si usted va y lee la historia, es familia que se están destruyendo. Pero la Biblia dice que unos son del Espíritu y que son los hijos de Isaac. Ahora, ¿por qué si la Biblia señala que los hijos de Isaac son los de la promesa y nadie quiere respetar eso? Porque acuérdese que se mueve el mundo espiritual, el mundo del Espíritu. El no entender eso nosotros y el no estar de acuerdo con Dios, esos son los conflictos que existen. No están de acuerdo que de Jehová es la tierra y su plenitud. No están de acuerdo que de Jehová es la tierra y su plenitud, y Él la da a quien Él quiere, la quita. La Biblia dice que esa es una tierra que traga a sus moradores, y la Biblia dice que también es una tierra que expulsa a sus moradores. En vez de examinarse por qué son expulsados, ¿por qué perdieron lo que teníamos? ¿Por qué perdimos lo que teníamos? Simplemente porque nos ocupamos de la carne. ¿Por qué perdiste muchas cosas? Porque te ocupaste en las cosas de la carne. Porque si tú llegas a perder algo por el Espíritu, dice la Biblia, esto es ganancia. Escuche esto. Nicodemo le dijo así: siendo tú viejo, maestro, le dijo el Señor a Nicodemo, siendo tú viejo y maestro de esta nación, ¿no entiendes lo que es nacer de nuevo? ¿No entiendes lo que es nacer de nuevo? ¿No entiendes que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es? Y nosotros vamos a este lugar, hermano, para convertirnos, para arrepentirnos de quienes nosotros éramos. Por eso es que si tú te ocupas, la Biblia te tiene un compromiso por el frente. Habla de nacer de nuevo, pero ya una vida. Siempre habrá misterio de la carne en la iglesia, pero no dejemos que la carne. Mientras las cosas, escuche esto, mientras nosotros estemos 50 y 50, vamos a estar bien, porque va a haber la carne. ¿Por qué se opone? Porque la carne, hermano, inmediatamente cuando te ve dando un alegre, para un paso para adelante, para atrás ellos, porque quiere que todo mundo sea. Y la Biblia le dijo a Nicodemo: tú eres un maestro,
Porque lo de la carne nunca encaja. Imagínense un maestro de la palabra diciendo: ¿cómo puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre? ¿Cómo puede entrar un hombre por segunda vez en el vientre? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Entrar por segunda vez, imposible. Si la madre es vieja, la va a matar, dijo Nicodemos. Pero Jesús nunca estaba hablando de que tú ibas a ser para que volvieras a salir del vientre de la madre. Estaba hablando de ser un nuevo ser donde ya existe algo. Estaba hablando de ser un nuevo ser donde ya existe algo. ¿Qué era lo que Dios dijo? Vamos a cambiar nuestro lenguaje. Vamos a cambiar nuestros puntos de vista. Vamos a cambiar todo lo que nosotros pensábamos antes por lenguaje del Espíritu. ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu? Dice que los que son guiados por el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, dice que estos buscan a Dios, se interesan por Dios, tienen un deseo por Dios, tienen anhelo por Dios y desean acercarse a Él. En otras palabras, desean conocerlo. Usted va a ver en la iglesia, van a haber dos tipos de cristianos: que se ocupan en las cosas de la carne y otros que se ocupan en las cosas. La pregunta es: ¿qué tú quieres ser? La pregunta es: ¿cuál tú quieres ser? De los que quieren llevar la vida de todos los demás, como caminan, como hacen esto, como hacen todo. De aquellos que les estorba todo, o de aquellos que pueden pensar. La Biblia dice que si usted camina por la carne, dice que su mente está sucia. Pero que si usted camina por el Espíritu, dice que usted, aunque la gente, usted vea que no cambia, usted cree que cambia. En la carne, usted dice: la gente no va a cambiar. Ese es el mismo siempre. Pero el que camina por el Espíritu sabe que puede cambiar. Pregunta: ¿cuál es ese? ¿De cuál quieres ser tú de eso? ¿Del mismo que eras cuando estabas en el mundo, que te encargabas de llevar la vida de todo el mundo? ¿O hoy eres de las personas que ayudas a todo el mundo, sin esperar a veces lo que ellos quisieran darte? Si tú buscas el ocuparte de la gente, traerá muerte a tu vida, te secarás por dentro. Pero si tú buscas acercarte a Dios, traerá vigor a tu cuerpo, traerás fuerza a tu cuerpo, habrá palabra para tu corazón y en tu espíritu, y hay cosas. Fíjese que yo ayer estaba leyendo una porción de la palabra en Efesios, en el capítulo 5, verso 23 y verso 25, y dice que las mujeres tienen que aprender lo que la palabra es sujeción. Y hoy en día la palabra sujeción no se puede hablar en las iglesias, porque fíjese que yo estaba en una boda ayer, y cuando yo dije: la mujer que dice, así como Cristo, dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, y Cristo es la cabeza de la iglesia, dice así, mire, escuche esto, ¿ve? Dice así, ¿ve? Así la mujer debe estar sujeta a su esposo, dice. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza del hogar. Y oí entre en medio de la gente, dije yo, y me quiso dar risa en aquel momentito, pero yo entendí que ella estaba ocupada en las cosas de la carne. Porque cuando usted es del Espíritu, usted escucha a alguien, si le dice algo, usted lo va y lo razona en su corazón. Porque el del Espíritu no muy fácil va a tomar las cosas como algo personal. Nosotros recibimos una clase el martes que fue muy importante, que dice que el corazón no se toma nada personal. Por eso el corazón es un corazón que tiene algo especial. Y dice que el corazón no está molesto con nadie en el cuerpo. Y así debe de ser el Hijo de Dios, porque su corazón es algo que nosotros podemos entender. Yo quiero explicarte hoy que si nosotros seguimos ocupándonos en la vida de los demás, estamos en el ministerio de la muerte. Si tú ves a alguien que está muerto, dile: tengo una palabra para que tu vida sea cambiada. Busquemos la Espíritu para que seamos hijos de Dios, porque los
¿de quiénes son? Dice la palabra. Si lo que es nacido de la carne, carne es. ¿De quién son entonces los hijos de la carne? Y ahí es donde nosotros no podemos entender nada de lo que a veces nosotros hacemos. El que es espiritual, hermanos, sabe que no viene a contender con nadie a la iglesia. Yo tengo 23 años predicando la palabra de Dios y todavía yo no he contendido con alguien en cuanto a la palabra. No me preocupa si él piensa que yo no creo o que si me voy a salvar. No me preocupa eso. Le voy a explicar. Porque la relación de lo que dice la palabra en el verso 6, la relación que nosotros tenemos, pero el ocuparse del Espíritu te tiene que traer paz. El ocuparse del Espíritu tiene que traerte bendición. El ocuparse del Espíritu te va a traer un cambio en tu corazón. Hay gente que se ha ido, hermano, de la iglesia porque no le gusta cómo es el pastor. Hay gente que se ha ido porque tuvo un problema con la pastora. Hay gente que se ha ido porque tuvo un problema con un hermano. Y hay gente que se ha ido simplemente porque cuando vino a la iglesia nadie le hizo. Te voy a explicar algo. Yo me acuerdo que cuando yo me reconcilié en el año 2000 con el Señor, fui un martes y el pastor oró por mí. No era nada de oración, era nada. Yo le digo, pastor, levanté la mano y yo le dije, Señor, voy a pasar y hoy me voy a reconciliar contigo. Y esa martes yo pasé. Y como el pastor no estaba haciendo el llamado, no era ni evangelístico ni nada de lo que estaba haciendo, yo pasé y me reconcilié con el Señor ese día. Pero ese día, hermano, de ese día hasta este día, mi vida, escuche esto, cambió para siempre. Yo sé hoy a qué lugar ir, a qué lugar no ir, y si voy, a qué hora salir y en qué tiempo moverme, porque hay cosas que yo tengo que tener sabiduría de lo que Dios está diciendo a mi corazón. Y hay algo que estoy seguro, hermanos, que quiero seguir por ese camino, pero no tengo la oportunidad, porque no soy tan espiritual como a veces la gente piensa. No soy así, pero trato de buscar cada día mi vida, el acercarme más a Dios. Ahora yo veo a alguien que se vive ocupando siempre, porque hay gente, hermano, que se va a acercar a usted toda la vida, solo es para hablarle mal de los demás. Esa persona anda en un ministerio de muerte. Pero aquellas personas que usted ve que siempre tratan de ayudar al Señor, esas personas están ocupados en el Espíritu y siempre tienen paz. Pídele al Señor que en este día, en esta hora, en tu corazón y en tu espíritu puedas entender que si tú sigues ocupándote del espíritu, de la carne, vas a traer muerte a tu familia, vas a traer muerte a tu iglesia, vas a traer muerte a tu empresa, vas a traer muerte a todas las cosas, porque no habrá cosa que canse más a una persona que es el ocuparse de la gente. Porque acuérdate que al final, cuando tú llegaste aquí, tú para cambiar tú, no para cambiar a los demás. Cuando tú llegaste aquí, veniste para cambiar tú, no para cambiar a los demás. Si tú estás tratando de cambiar a los demás, yo te voy a decir algo, yo no tengo poder para cambiarte. Yo vine a cambiar yo. Si yo tuviera poder para cambiarte, yo te pego un guamazo en la cabeza y cuando te despiertes, yo te digo, así te vas a comportar de esta forma de aquí en adelante. Pero eso no funciona con una varita mágica. Porque el ocuparse de tu propia vida traerá ejemplo a los demás. El ocuparse de su propia vida traerá el fruto de justicia, de lo que Dios quiere. Por eso es que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y si no, no es de Él. ¿De quién eres? Si te ocupas de la carne, no eres de Cristo. Pero si te ocupas de tu vida y de la vida de que te corresponde cambiar, es el Espíritu, y eso traerá paz a tu corazón. Vamos a tener guerras. Yo no te digo que no. Vamos a tener guerra, pero de tu lado pelea Dios. Vamos a tener guerra, pero de tu lado está Dios. Y Él va contigo como poderoso gigante.
Él está contigo, vive contigo, camina contigo. Y Él se encarga que aún a tus enemigos duerman en paz para que te den la paz. Eso es maravilloso. La carne, seremos siempre carnales y Dios no estará con nosotros. Ponte de pie y piensa que si tú no eres de Cristo, ¿de quién eres entonces? Que es de Cristo, ha crucificado la carne, dice la palabra. Él ha crucificado la carne. Y es por eso que nosotros podemos estar hoy tranquilos. Maestro, despídanos en palabras de oración. Gloria a Dios. Es un honor, un privilegio, un beneplácito que me brinda el pastor. Quiero darle las gracias porque ellos han abierto las puertas de su casa. La casa más importante es esta. Es aquí donde venimos a honrar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Así es que cerremos vuestros ojos y decimos: Padre nuestro que estáis en los cielos, Señor, damos gracias hoy, Padre, por la palabra que ha venido y la palabra del pastor Beto, Señor. Estamos delante de ti agradecidos por haber escuchado ese poderoso mensaje, Señor, esa palabra que llevamos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, Padre amado, y estamos, Señor, dispuestos a seguir escuchando el mensaje, la palabra de Dios, no la palabra de Beto, la palabra de Dios que puso en su corazón este día, Señor. Lo ponemos por obra, lo llevamos a nuestras casas, a nuestros hogares, Señor, y todos decimos gloria a Dios y nos despedidos con un amén y un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios.